Esta es la segunda parte de este manga. Si no te has visto la primera parte, te recomiendo que lo hagas. Continuamos con un chico que le pregunta si se volvió loco y en qué trabaja, por lo que el prota se quita la chancla y le dice que se acerque. El chico le vuelve a decir que está loco, por lo que el prota lo saca volando de un golpe. Él le dice al otro chico que le dé sus zapatos, que resulta ser de hierro con magia de reducción de peso, y luego entra a la mazmorra. En un cambio de escena vemos a Seo Yeon reclamarle a Shiyun por dejar que el prota se fuera. Él dice que también le advirtió que el gremio Ares era peligroso, pero no pudo detenerlo y que ella tampoco habría podido. Entonces piensa que el prota no es problemático, pero que muestra su personalidad retorcida con los enemigos con los que tiene mala relación. En eso vemos al prota dentro de la mazmorra. Shiyun le dice a Seo que no necesitan preocuparse si lo que dijo el prota es cierto, y él le cuenta que escuchó sobre su grado de habilidad, del cual ella se sorprende. De vuelta a la mazmorra vemos a un monstruo científico que es el jefe de la mazmorra y a un grupo de cazadores que lo vigilan. Estos se cuestionan si pueden atraparlo, a lo que uno contesta que deben hacerlo, ya que pagaron dinero para entrar. La chica duda si pueden con sus habilidades, pero el chico del casco dice que es posible porque el jefe solo tiene poder defensivo, así que deciden atraparlo, cuando de pronto ven al prota que se pone de pie frente al jefe. Shiyun cuenta que el tío del prota lo abandonó en una guardería y robó el dinero de la herencia cuando murieron sus padres, por lo que su decepción con los humanos puede ser la razón de que su personalidad retorcida salga. Cuando alguien intenta manipularlo o amenazarlo, vemos al prota enfrente del jefe, quien hace un sonido con sus cuchillos que lo molesta y lo mata de un golpe. En su ventana de estado ve que el instituto de Adoron aparece completado y dice que sigue el pueblo del bosque. El grupo de cazadores se da cuenta que es el jugador avanzado y dice que les da escalofríos. En un cambio de escena vemos a las oficinas del gremio Ares, donde el jefe de recursos humanos le entrega el perfil del prota al jefe de administración y este dice tras leerlo que está al nivel de un monstruo. Entonces el jefe de recursos le dice que la instrucción es herirlo, aunque no está seguro por la incursión que hizo a su mazmorra, y el jefe de administración dice que de todos modos será difícil hacerle daño de verdad, así que deben hacerlo sigilosamente para que el jefe Xiu Won se concentre en la expansión a China, que requiere atención debido al gremio Pado. Ahí se nos explica que es un gremio que ha monopolizado la mitad de las mazmorras de China y cuyo líder sigue siendo un misterio a pesar de estar en el quinto puesto de todos los cazadores de rango S del mundo, así que le dice al jefe de recursos que no tienen suficiente personal para herir gravemente al prota, por lo que escogerán a un experto y lo solucionarán. De vuelta al departamento de Shiyun, vemos al prota jugar con el celular que su amigo le compró. Este le dice que la siguiente mazmorra que busca está bajo control de su gremio, pero que no hay jefe porque lo derrotaron semanas atrás, y que las mazmorras estos se regeneran diferente, así que del pueblo del bosque regresarían en 2 o 3 días. También le sugiere que registre su rango en la asociación de cazadores para obtener los beneficios, entre los que hay dinero, lo cual convence al prota, quien dice que vayan en ese momento. Vemos al prota y a Shiyu llegar a la estación de medición de habilidades de la asociación de cazadores. El recepcionista pregunta su nombre y se da cuenta que es el jugador avanzado y dice en su mente que mucha gente preguntó por él. Luego le pide que sostenga un cubo llamado ojo de investigador para que sea calificado. El prota lo hace y sus calificaciones comienzan a aparecer, pero cuando voltea a ver el recepcionista, este está aterrado por sus datos. Luego vemos al prota leyendo los comentarios sobre él en línea y dice que solo han pasado unas horas desde que lo revisaron y ya lo sabe todo el mundo. Shiyun le advierte que el gremio Ares ya tendrá sus datos y que debe tener cuidado a partir de ahora, pero el prota está jugando y no lo escucha. Luego le dice que tiene mucho tiempo libre en comparación con Xiu Kwon y Seo Yeon, pero Shiyun le dice que también está ocupado y lo acompaña porque hizo tiempo extra para él. De vuelta a las oficinas de Ares, vemos a los jefes de departamento sorprendidos porque el prota es todo rango A, pero el jefe de administración dice que no hay problema porque llamó a Xiao Kan Chin, un cazador de China que casi es rango S. En un cambio de escena vemos al prota con Shiyun y otro cazador entrar al pueblo del bosque, cuando alguien que parece vigilarlos aparece y lo vemos sonreír. El prota pregunta quién es el tercer cazador que se presenta como Pargamun, y Shiyun dice que es un soporte que guardará los subproductos, que son las partes valiosas de los monstruos y pueden valer mucho dinero. En eso Par le pide permiso al prota para filmarlo y este aprende sobre subir videos para ganar dinero, por lo que accede si se lo reparten 80-20. Shiyun le da un mapa del bosque al prota, pero este le cuesta entenderlo y lo tira. Entonces le pide a Par que lo grabe bien y se acerca a un árbol enorme, el cual golpea con tanta fuerza que abre un camino hasta el jefe. Par dice que está loco, pero que se volverá tendencia y el prota les dice que lo sigan. El prota salta hasta el hombro del jefe y lo derriba con una patada, pero en eso vemos a un hombre que los vigila desde las ramas de un árbol. En un cambio de escena vemos al hombre llamado Shin Cheon Han en las oficinas de Ares. Él le dice al jefe de administración que se asombró por el poder del prota, pero que fue fácil de entender aquello a lo que no se puede enfrentar, y
dice que le preparará una bienvenida en la mazmorra del pantano visible. Al día siguiente vemos al prota llegar a la mazmorra, quien recibe un mensaje de Seo Yeon advirtiendo sobre el gremio Ares. Él se pregunta de qué están preocupados y entra a la mazmorra mientras piensa que descubrirán pronto a quien quiera molestar. Vemos a Seo Yeon con el prota en un restaurante antes de que fuera a la mazmorra, donde ella le pregunta por qué quiere ir al calabozo exclusivo del gremio Ares. Él solo responde que es porque tienen asuntos que arreglar, que le contará en el momento adecuado, por lo que ella se rinde y le advierte que esté atento a sus alrededores para no tropezar con alguien de Ares, pues seguramente atacará la mazmorra cuando el jefe se regenere. Luego vemos al prota de vuelta en el pantano visible, donde un cazador de Ares le grita y el otro ya fue noqueado por el prota. Furioso, el cazador se lanza contra el prota, pero este sale caminando sin problema alguno y se encuentra con el jefe de la mazmorra llamado Mega Caimán. El prota recuerda que Seo Yeon le dijo que las partes del jefe se venden bien, por lo que sonríe y derriba al jefe de un golpe. Sin embargo, cuando va a terminar con él, este despierta y lo aleja con su cola. El prota se apresura y lo sujeta de esta para que no escape, para luego darle de vueltas y arrojarlo hacia una pared, lo que hace enfurecer al Caimán. En eso vemos a Shin Cheon vigilando la batalla. El Caimán se arroja contra el prota y este se prepara para recibirlo, cuando se da cuenta que unas cadenas no dejan que se mueva y Shin Cheon le dice que muera. El prota consigue esquivar la mordida del Caimán, que vuelve a sumergirse en el lago tras fallar. El prota se pregunta por las cadenas y Shin Cheon le dice que son cadenas mágicas hechas por su habilidad. El prota pregunta quién es y él le dice que fue enviado por Ares para observarlo. Le pregunta si a pesar de su fuerza podrá derrotar al jefe con las cadenas mágicas atándolo y ralentizándolo. El prota intenta quitarse las cadenas, pero estas no se mueven y Shin Cheon le dice que es porque son mágicas y que solo pueden quitárselas con magia superior a la suya. Pero Shin Cheon se frustra porque el prota no parece entender que está en peligro y piensa que todos a los que atrapa se comportan igual, pero la actitud del prota termina con la paciencia del asesino y este saca una espada para matarlo. Shin Cheon utiliza su habilidad y provoca una explosión contra el prota, que cree que lo mató, cuando de pronto ve que el prota está completamente ileso. Shin Cheon, desconcertado, lo vuelve a atacar, pero esta vez se encuentra con el puño del prota, quien lo golpea y lo deja clavado a un árbol. El prota se acerca y le dice que debió de haber rodeado todo su cuerpo con cadenas para que no se pudiera mover, si lo que quería era atraparlo. Shin Cheon le dice que está loco y el prota dice que parece impactado por ver que está ileso. De pronto las cadenas empiezan a disolverse y el prota le pregunta si no funcionaron correctamente. De una patada, él rompe el árbol en el que está Shin Cheon y lo toma con los brazos mientras le pregunta si fue preparado para morir, ya que estaba dispuesto a matar a alguien. En eso vemos al Caimán nadando en el río, cuando de pronto el árbol con Shin Cheon clavado le cae encima. Vemos al Caimán flotar muerto en el río y una ventana de estado aparece frente al prota, que le dice que ha completado el mínimo de la atestación y que el rango más bajo está siendo desbloqueado. En las oficinas de Ares le reportan al jefe de administración que Shin Cheon murió y este se asusta de que el prota venciera a un cazador con 2 rangos S y 7 habilidades. En un cambio de escena vemos al prota relajándose en el departamento de Seyun, cuando de pronto recuerda la ventana de estado. Él la abre y encuentra una invitación del sistema que le dice que se convirtió en el guardián temporal y una cuenta atrás de 2 horas. El prota se pregunta qué es todo eso y lo que significa la invitación, la cual lo cita a las 12 en punto. En eso llega Seyun y el prota decide usar su nueva habilidad llamada autoridad de estado sobre él. Una ventana de estado aparece con las estadísticas de Seyun, pero debido a que la habilidad está en el nivel más bajo no puede ver su habilidad, por lo que se frustra y se pregunta dónde usará una habilidad tan inútil, lo cual hiere a Seyun, pues cree que va dirigido a él y el prota se disculpa. Vemos al prota esperar en la sala a que den las 12, mientras piensa que podría conseguir información sobre la torre gracias a la invitación. De pronto dan las 12 y vemos que el prota fue transportado a una clase de oficina en la que está sentado frente a una chica de pelo blanco, quien lo saluda y se presenta como su asistente llamada AB. Ella dice que puede llamarla así, ya que se estarán viendo mientras el prota viva, y este piensa que finalmente apareció una persona que podrá explicarle por qué estuvo atrapado 12 años en la torre, pero ambos se mantienen en silencio durante un momento. El prota le pregunta si no se lo explicará y ella pregunta qué, por lo que el prota explota y pregunta si la razón por la que lo invitaron no porque le iban a decir algo. Ella le explica que solo responde cosas que le pregunten, así que el prota pregunta quién es la persona que lo encerró en la torre, pero ella dice que no puede darle esa información ya que tiene el menor rango de autoridad de estado y que solo le responderá cuando ese nivel sea mayor, lo que hace recordar al prota lo que también le dijo la ventana de estado y que esas cosas pequeñas se lo molestan. El prota sigue haciendo preguntas, pero Abe siempre responde que es información que no puede darle por su nivel, así que se desespera y la golpea mientras le pregunta si está jugando con él, pero ella le dice que no puede evitarse ya que tiene
tiene el rango más bajo de autoridad de estado, y el prota amenaza con seguirla golpeando hasta que ella le dice que si hay una cosa que puede decirle, y eso es que el guardián es el protector. El prota le pregunta si no puede decirle más y ella le dice que solo puede decirle lo que el guardián debe hacer de ahora en adelante, lo cual es importante ya que en ese momento solo es guardián temporal, pero si se convierte en guardián oficial podrá saber todo lo que quiera, y él pregunta qué necesita para hacerlo. Ella le cuenta que en 5 días aparecerá una grieta en donde vive y que en lo profundo habrá una llave que aumentará su autoridad de estado, que lo convertirá en guardián oficial si lo consigue. Luego vemos al prota que volvió al departamento, quien ve su ventana de estado y la misión de obtener la llave. En un cambio de escena vemos al prota contarle a sus amigos sobre la grieta y estos se sobresaltan por escucharlo. El prota pregunta qué es y Shiyun le dice que es el apocalipsis. En las oficinas de Ares vemos al jefe regañar a sus hombres tras enterarse de lo que pasó con Shin Cheon. Él le dice al jefe de recursos que junte a todos y que le dará los recursos para acabar con el prota, para que así él pueda concentrarse en el gremio Pado, pues las tropas enmascaradas de estos están derrotando a los miembros de Ares y se lamenta porque nada va como quería. De vuelta al restaurante vamos a Seo Kwon mostrarle un anillo valioso al prota y le dice que es una recompensa habitual del laberinto. Entonces el prota pregunta cuál es la diferencia entre la mazmorra y el laberinto, y ellos le dicen que es que en el laberinto puedes obtener artefactos que funcionan bien desde el principio como ese, ya que están encantados, mientras que en las mazmorras solo hay recursos especiales u objetos que vienen de los monstruos después de eliminarlos. Solo hay recursos especiales u objetos que vienen de los monstruos después de matarlos. El prota intenta usar su habilidad para ver las estadísticas del anillo, pero de nuevo no puede porque le falta autoridad y dice que debe ir al laberinto luego del trabajo. En eso dice que pedirá todo lo del menú del restaurante cuando les pregunta sobre la grieta. Ellos le dicen que cuando se abre, la tierra se cuartea y salen interminables monstruos. El prota les pregunta qué cree que pase si se abre en la ciudad y ellos dicen que, aunque pudieran contenerla, el área se convertiría en un desierto. Además de que el gremio Ares se aprovecharía de no ayudar y aparecer en el momento justo para parecer que sí. El prota les dice entonces que deberían descansar los siguientes 4 días. Y vemos que la grieta comienza a abrirse cerca de un aeropuerto. En un cambio de escena vemos a una misteriosa figura en una túnica caminar por lo que parece el corredor de un castillo. Este llega hasta una mesa redonda y le dice a un ser que el 9º rango ha despertado. El ser le pregunta si ya despertó por completo, a lo que el de la túnica responde que aún no, pero que como no queda mucho tiempo deberá cumplir con su deber. El ser dice que no es el mejor momento y si deberían ver qué tanto puede hacer, mientras se nos muestra que hablan del prota. En un cambio de escena vemos la apertura de la grieta, de la que comienzan a salir cientos de monstruos y los cazadores intentan contenerlos, pero estos no dejan de salir. Uno de los cazadores se paraliza por el miedo y su líder le grita que se quedara atrás y se acobarda, por lo que corre a ayudarlo y utiliza su habilidad restringir para detener a un monstruo y matarlo. El chico le agradece y este le dice que se levante rápido. El líder continúa matando monstruos, pero dice que son demasiados y no dejan de salir del interior del aeropuerto. Los cazadores se comienzan a ver superados cuando aparece un enorme monstruo esqueleto de rango A+. Los cazadores se preguntan qué hace un monstruo de nivel tan alto ahí y dicen que van a morir. El líder de los cazadores les grita que lo eviten, pero el monstruo alcanza a golpear a uno de ellos y lo saca volando hasta estrellarse con un auto. El monstruo se acerca al caído y el líder le grita que resista mientras corre hacia él, pero cuando el esqueleto está por rematarlo aparece el prota y mata al monstruo de un golpe. Entonces los cazadores reconocen al prota y festejan que llegó. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra torre en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.